Bien, gracias Axel, profesor, compañeros todos, buenas noches. Vamos a continuar. Hemos intercambiado un poco el orden, pero igual yo voy a continuar con las propiedades de funciones convexas. En el otro curso de seminario, con el profesor Eric, hemos visto varias, bueno, algunas propiedades de funciones convexas. Así que voy a intentar hacer en algunos casos alguna comparación cuando vea que las condiciones o el resultado se parecen un poco, ¿sí? Entonces, para enunciar en la siguiente propiedad, hace falta recordar un concepto que en alguna clase bastante pasada se dio, que es el de la envoltura afín. Bien, entonces, primero hay que recordar que un subespacio afín es un subconjunto que tiene esta forma, ¿no? Esta suma es la suma de Minkowski y se define a partir de un punto B cualquiera del espacio y mediante otro subespacio. Entonces, un punto y un subespacio nos da origen a un subespacio afín. Ahora, la envoltura afín va a ser un subespacio que tiene esta forma, pero que va a ser el más pequeño que contenga a, es decir, el subespacio afín de A va a ser aquel subespacio que cumpla con esto y que contenga, es más o menos análogo a los conceptos de envoltura convexa o cono convexo, ¿no? O sea, siempre es el más pequeño que contenga. Bien, ahora con esa definición vamos a definir el interior relativo. Esto no lo he visto, esta definición no la vi en el libro, así que la saqué de internet. El interior relativo, algunos lo denotan así, va a estar formado por aquellos puntos que interceptados con este conjunto o este subespacio de acá, está incluida. En otras palabras, este interior relativo, al final del cuentas, es también un subconjunto del interior. Es decir, todo esto está metido en... Ay, estoy moviendo. Está metido acá, está metido en el interior de A. Es como decir que es el conjunto de puntos, o sea, es la intersección entre el interior y el subespacio afín, en otras palabras, ¿no? Bien, podríamos decir que es un refinamiento del concepto de interior. Oye, ¿por qué hay una repetición? Perdón. Y la proposición dice, dada una función convexa propia, recordemos que convexa propia se refiere a que cumple con la desigualdad de Jensen, va a ser continua en el interior relativo, en esta definición, de su dominio efectivo DOM-F. El dominio efectivo se refiere a todos los puntos donde la función no se hace infinito. Este es un concepto que lo dio Alexander en la exposición, en la exposición que acaba de pasar. Y bien, o sea, eso es un resultado bastante fuerte, ¿no? Porque vamos a compararlo, a ver, con el profesor Eric. De hecho, lo trabajamos, por ejemplo, esto de aquí he revisado, esto lo expuso Smith en una exposición. Aquí es algo parecido en el sentido de que aquí tenemos que el conjunto es convexo y la función es convexa. Entonces, bueno, si es localmente lipschitziana, quiere decir que es continua, ¿no? Entonces, la función termina siendo continua en el interior de este conjunto convexo. Pero si se dan cuenta, en este caso, nosotros estamos relajando un requisito, que es o una condición, que es la de la convexidad del conjunto, ¿no? Entonces, este resultado es un poco más fuerte. Y bien, vamos a ver cómo es la demostración. Sinceramente, yo leí la demostración del libro y no la entendí, pero vamos a leerla juntos a ver a dónde arribamos.
Eh, el libro usa en su demostración dos propiedades que las expuso estamos en la 7, ¿no? Entonces en la exposición 4 la expuso Raúl. Eh, no me cabe todavía cómo es que esas dos propiedades participan en esta demostración, pero a ver, vamos a leer. Dice, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que el interior del dominio efectivo de F es no vacío. Okay. Esto implica que la envoltura convexa del epígrafo es X por R. A ver, el epígrafo de F nosotros sabemos que es convexo porque la función es convexa, ¿no? La envoltura convexa es el conjunto convexo más pequeño que contiene el epígrafo, pero como el epígrafo es un conjunto convexo, entonces la envoltura convexa es el mismo epígrafo, ¿no? Ahora, yo no entiendo por qué dice que es X por R, porque claramente el epígrafo de una función no necesariamente puede ser puesto, eh, o sea, todo X por R. Yo diría que está en X por R. Eso no lo entendí muy bien en esa parte, pero sí se entiende que está en este conjunto de acá, ¿no? Luego dice, ahora aplicamos el teorema sobre la forma de un conjunto convexo. Ya, ¿qué nos dice el teorema 3.5.7? Hay que revisar cuáles son las condiciones que nos piden y si nosotros hemos reunido ya todas esas condiciones. Entonces vamos a arrastrar aquí la presentación de Raúl, que se la pedí prestada. Y en qué condiciones nos pide el teorema. A ver, vamos a revisar las condiciones. Ya. El teorema tiene por condiciones un conjunto convexo cerrado que contiene el origen, ¿ok? Por eso es que también, ¿no? Hicimos sin pérdida de generalidad. Y luego considera el modelo. Ya. Solamente tiene como condición que sea convexo y cerrado. Y que el origen esté en el interior. ¿Y qué es lo que concluye este teorema? Le di una leída y en otros, bueno, digamos, en palabras simples, lo que concluye el teorema es que si nosotros tenemos cualquier conjunto convexo y le añadimos direcciones de recesión, el modelo de vista superior en este caso, de cualquier conjunto convexo con sus direcciones de recesión añadidas, van a tener la misma forma. Por ejemplo, este conjunto de acá, el conjunto convexo A, está delimitado en realidad por una elipse. Este de acá está delimitado por una parábola y esta de acá está delimitada por la rama de una hipérbola. Y bueno, como ustedes podrán apreciar, el modelo de vista superior de los tres tienen la misma forma, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el teorema. Bien, entonces regresamos. Nosotros tenemos un conjunto convexo, bueno, vamos a asumir que es cerrado, tenemos que el interior es no vacío, y dice, aplicando el teorema, ¿no? Para cada punto esto es aparte, dice, para cada punto X que pertenece al dominio de F, el punto X, F de X, o sea, un punto dentro de la gráfica, es un punto límite del epígrafo, que esto lo vamos a dibujar bien pequeño. A ver, ¿en qué espacio? No, este de acá. Entonces tenemos una función, otra vez estoy moviendo. Tenemos okay, vamos a suponer que esta es una función más o menos así. Esta es una función f. Entonces, esta es la gráfica de f. El epígrafe va a estar formado por todos estos puntos de acá, ¿no? Los que están arriba de la gráfica. Entonces, esto vamos a llamar el epígrafe de f. Y lo que nos está diciendo, si nosotros tenemos acá un puntito, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Este punto X, digamos. Entonces, este punto de acá va a ser X, f de X, ¿no?
Ya. Ahora, ese punto, todos estos puntos que están aquí, lo que nos está diciendo son, todos estos puntos, bueno, que están aquí, ¿no? En esta curva, son puntos límites de este conjunto convexo que está formado por el epígrafe. Eso es lo que nos está diciendo. Ok, eso sí, también es creíble. Ahora dice, elija un vector o un punto. Ahorita bueno, lo he dibujado en R2, ¿ya? Entonces dice, elija un vector que está en el interior del dominio de F. Ya, entonces vamos a decir que este es el dominio de F. Vamos a delimitarlo hasta acá nomás. Todo ese es el dominio. Vamos a coger ya, vamos a cambiar de nombre a esto. Vamos a cambiar que en vez de X sea B. Entonces, esto es B. Esto es B también, ¿no? Ok. Dice, para probar la proposición, basta con que se demuestre que F es continua en X por B. ¿Quién es X? X, ya, X es cualquier punto del dominio. Y B, ¿quién es B? B es un punto del interior. Ok, entonces es un punto del interior del dominio. Ok. Ok, todo este es el dominio y el dominio obviamente tiene sus puntos interiores, ¿no? Entonces es tomar cualquiera del dominio con un punto del interior. Entonces, dice, para la proposición basta con que se demuestre que F contiene... Ya, ahí yo me perdí. Yo no sé por qué necesidad hay de mostrar esa continuidad del X por B. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, ahora vamos a aplicar el lema 3.5.9. Vamos a ir otra vez a la exposición de Raúl. ¿Qué nos dice el lema 3.5.9? El lema dice, dado un conjunto convexo cerrado que contiene una bola abierta, esta bola, y un X que es un punto límite, ya más o menos aquí estamos intuyendo, ¿no? Aunque ya habíamos visto el punto límite, que eran justamente los puntos sobre la curva, o en la curva. Ahora nos faltaría, ¿no? Ver quién es la bola abierta. Entonces, ya, esta es la conclusión. La envoltura convexa del punto X y la bola abierta, ya, a esto vamos a traducir todo esto. He visto un dibujito por acá. Ya, este dibujito de acá. Básicamente el lema 3.5.9 es lo que dice, nosotros vamos a tener un conjunto convexo cerrado A y vamos a tener un punto límite de ese conjunto, un punto límite, un punto de acumulación. Entonces vamos a tomar este X. Luego vamos a tomar una bola que está contenida en A, o lo que es lo mismo, vamos a tomar un punto interior de A, ¿no? La conclusión que nos da el lema es que si nosotros tomamos la envoltura convexa de esta bola con el punto límite o el punto de acumulación, ese nuevo conjunto generado, que va a ser un conjunto convexo, ¿no? Es la envoltura convexa, en ese caso vemos que se forma pues un cono, ¿no? Entonces ese cono generado va a estar metido en A, en el conjunto A. O sea, va a estar metido en el A. Y los puntos de reflexión de ese cono, bueno, eso es lo que yo entendía, porque por acá habla de y su punto de reflexión con el punto A es disjunto de A, aparte del punto A. Pero bueno, lo que yo entendí, porque si no, no tendría sentido esta gráfica, es que si los puntos de reflexión de cada uno de estos, a ver, los puntos de reflexión, ¿qué son los puntos de reflexión? Vamos a ver aquí. Nosotros tenemos, otra vez, vamos a hacerlo en R2, que siempre es más fácil pensar las cosas en R2. Nosotros tenemos, digamos, una figura como esta, y empezamos a cada punto de esto, le vamos a... En R2, pues el punto de reflexión es, por ejemplo, estamos en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, si es, pues, no sé, si tenemos 1,1 acá, su punto de reflexión de este es menos 1,1, ¿no? Menos 1, menos 1. Entonces nosotros empezamos ahí a los puntos
de reflexión de todo, entonces tendríamos una F volteada, ¿no? Como si, es una F volteada, es como si, o sea, pusiéramos un espejo, ¿no? Entonces, aquí, imaginemos que aquí, en este punto de acá, nosotros instalamos un espejo, ¿no? Entonces, lo que nos dice el lema es que el, el cono generado va a estar metido en A y el reflejo del espejo, o sea, la otra cara, digamos, va a estar fuera de A. Bueno, eso es lo que yo entendí. Ahora, ¿cómo esto se conecta con lo que queremos demostrar? Pedimos. Eh, Recordemos que para aplicar el teorema nosotros teníamos que reunir dos condiciones. Teníamos que reunir primero un conjunto convexo cerrado. Segundo, tenemos que encontrar un punto límite de A. Y tercero, encontrar un punto interior o la bola, ¿no? Que esté contenida en A. Entonces, primero, el conjunto convexo cerrado, ok, va a ser el epígrafo. El punto límite, justamente como ya lo había indicado acá en la gráfica, ¿no? Los puntos límites de este epígrafo justamente son los puntitos que están en la bola gráfica, ¿no? De la curva. Y tercero era la bola. Y aquí el punto interior que ellos toman, bueno, que el libro toma, es lo que hace es a esto de acá, um, lo eleva a 1, o sea, más o menos se va a quedar por aquí. Y esto de aquí sería pues el B, el F de B más 1. ¿No? Y de esta manera, este elemento de acá ya queda dentro del interior del epígrafo. Entonces, bien, ya tenemos pues un punto interior, tenemos un punto límite y tenemos el conjunto convexo. Entonces ya podemos aplicar el lema. Ok, eso es lo que dice. Entonces dice, por lo tanto, la conclusión de este lema se sostiene. Bueno, hasta ahí está bien, pero de ahí no sé cómo llega esto. Dice, esto es, en términos de la función f, para cada elemento de esta vecindad o de esta bola, se tiene esta desigualdad. Me queda claro que esto de acá implica la continuidad de f, pero lo que no me queda claro es cómo saltó de la aplicación del lema a esto. Eso sí, me quedé pensando un buen rato, o sea, yo digo, ok, eso significa que nosotros aquí, a ver, lo vamos a dibujar aparte, vamos a generar, sino una pizarra. A ver, entonces, si nosotros tenemos, bueno, no importa. Si nosotros tenemos una función convexa, ¿no? Este es el convexo A, ¿no? Que es el epígrafo de F. Luego tenemos tenemos un punto de acumulación, que es cualquiera de acá, ¿no? Este es como el punto X. Vamos a poner así. Luego tenemos acá el punto A. Que es una bola, ¿no? Entonces generamos el cono o la envoltura convexa, ¿no? Que está formado por todo esto de acá. Ya, esto de acá, este es un conjunto convexo. Por el lema, todo esto de acá está contenido en A. Y luego por el lema también, si nosotros hacemos como su reflejo de esta cosa, vamos a tener una cosa pues por acá, algo así, ¿no? Y todo esto de acá, esta parte va a estar fuera de A, ¿no? Lo que yo entendí del lema. Lo que no entiendo es cómo llega esto a que esto se vuelva continuo, o sea, esta F sea continua. Eso es un misterio todavía para mí. Pero bueno, sin embargo, vamos a volver a aquí. Ok. Entonces, bueno,
como ya decía, lo que nos da esta función es que relajando, o sea, simplemente teniendo la convexidad de la función, podemos decir que es continua en el interior relativo del dominio. Ahora, si me dan a elegir, pues yo prefiero obviamente un resultado como este de acá, ¿no? Bueno, esto no, este resultado no. Es un resultado que se desprende justamente de que sea localmente Lipschitz. Prefiero obviamente este resultado que me parece más fácil de recordar, ¿no? Si tienes una función convexa, entonces f es continuo. Pero bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. De hecho, aquí, a ver, nos dan un ejemplo. Dice, acá introduce el término de salvajemente. Ya más adelante vamos a definir bien a qué se refiere el libro con que sea salvaje o con que sea agradable. Entonces, a ver, dice, cualquier función que está definida en esta esfera unitaria, o sea, los vectores, su norma es 1, cualquier función definida en esto es la restricción de una función convexa definida en la bola. Esos son el conjunto de vectores cuya norma es menor o igual que 1. Bueno, claro, sí, evidentemente, ¿no? Porque si tenemos una función que está definida en toda la bola, basta con que a todos digamos, los vectores que no forman parte de la cáscara los mandas a 0 y ya tienes una función con este dominio, ¿no? Ok, ahora bien, dice, una función convexa puede comportarse salvajemente en su límite. Sin embargo, las funciones convexas que ocurren en aplicaciones siempre se encuentran en el límite de su dominio efectivo. Necesitamos una definición para formular con precisión lo que entendemos por comportamiento agradable de una función convexa en su límite. Sí, por favor, necesitamos una definición porque no se entiende muy bien a qué va. Bien, acá se introduce la definición de función semicontinua, pero, a ver, nosotros, si nosotros, no voy a citar acá una función convexa semicontinua, pero sí podemos imaginarnos una función semicontinua, ¿no? Por ejemplo, una función semicontinua sería algo que venga acá y se detenga acá, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, aquí se detiene, aquí se define la función, luego da un saltito y luego continúa, ¿no? Ya. Esto, por ejemplo, es una función que es semicontinua inferior, ¿no? Porque tiene como el límite por la izquierda, porque está definido acá, pero su límite superior no, o sea, el límite por derecha no existe, probablemente, ¿no? Entonces, esa es una semicontinua inferior, por ejemplo. Entonces, pero acá está hablando de una función convexa que es semicontinua. Y la define de la siguiente manera. Dice, primero, dice, el epígrafo de f debe estar cerrado. Ok. Vamos a verificar si esto está cerrado. Bueno, esto de acá, ni evaluarla, ¿no? Porque ni siquiera es, no, pues ni siquiera es convexa, así que no. Podríamos imaginarnos, en todo caso, una función como esta de acá. A ver, vamos a ver. Digamos que esta función, un puntito acá y luego continuamos por acá. Y luego continuamos por acá. A ver, tratando de emular una función cuadrática, ¿no? Esta función es convexa. O sea, ya sabemos que es semicontinua, ¿no? Inferiormente, pero ¿es convexa? Tengo mis dudas, porque no sé qué está pasando acá. A ver, primero dice que el epígrafe de f está cerrado. Si nosotros sacamos el epígrafe de esto, ¿qué sería? Pues estaría formado por todo el conjunto de puntos de acá. ¿No es cierto? Todo esto de acá. Y con todo esto de acá. Todo esto sería el epígrafe. Ese sería el epígrafe de esta función rara, ¿no? Y dice, el límite inferior por izquierda debe coincidir con el FDA, ¿no? O sea, si nos aproximamos
A mediante por la izquierda, eso debe coincidir. Dice, para cada punto A en el límite relativo. Bueno, este límite relativo es una, así como vimos interior relativo, también el límite relativo es análogo, ¿no? Del dominio efectivo de F. Entonces, al final, un punto, son puntos de acumulación que se intersectan con el subespacio afín. Bien, acá, bueno, hace un recordatorio, ¿no? De que se entiende por el límite inferior. Esta definición hay que tenerla ahí mapeada porque la vamos a usar en la siguiente proposición. Agradece advertencia. A veces se da una definición diferente para el cierre de funciones impropias. Entonces se considera que las únicas funciones convexas impropias que son cerradas son las funciones constantes, más positivo y más positivo, más infinito y menos infinito. Las funciones convexas impropias las definió Alexander en la exposición anterior. Vamos a ver, voy a jalarme la exposición de Alexander, que está por acá. Dijo, ahí está, acá él citó pues que estas son las únicas funciones o las únicas funciones convexas impropias que existen, ¿no? Entonces acá el libro está haciendo mención, dice, entonces se considera que las únicas funciones convexas impropias son cerradas, son las funciones constantes, ok. Dice, todas las funciones convexas que ocurren en aplicaciones tienen las dos siguientes agradables propiedades. Ya nos está dando como que una redoble de tambores con la proposición que viene, ¿no? Son propias son propias quiere decir que cumplen con la desigualdad de Jensen, y son cerradas o semicontinuas inferiores, es decir, cumplen con lo que está acá, ¿no? Con estas dos condiciones. Lo que, bueno, yo entiendo de acá es que si nosotros tenemos una función que es convexa, entonces vamos a tener la semicontinuidad inferior. De todas maneras se va a dar, ¿no? Y bueno, ahí concluye. Se puede cerrar una función convexa cambiando sus valores en el límite relativo de su dominio efectivo. 2 puntos, tomando el cierre de su epígrafe. Ok, eso justamente lo va a señalar estas dos cosas las va a señalar en esta proposición. A ver, ¿qué dice? Proposición 5.3.5. Sea una función que es convexa, entonces, no he pedido nada más, solamente función convexa. El cierre del epígrafe de F es el epígrafe de una función convexa, CL, paréntesis, F, 2 puntos, dice, o sea, esto lo voy a llamar, porque he buscado la definición de esto en el libro, no lo he encontrado, entonces vamos a llamarle que esto es como la clausura de F, y esta clausura de F va a estar definida en X hasta los reales extendidos, ¿no? O sea, es decir, los reales unido con el menos infinito y el más infinito, y le llaman, ¿no?, el subestimador cerrado máximo de F. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué nos dice el 1? Nosotros, otra vez, tenemos una gráfica y tenemos una función. Vamos a citar una función convexa bonita, que es por ejemplo, la cuadrática, ¿no? Y el epígrafe de esto, o sea, lo que nos dice la 1 es que si nosotros cerramos el epígrafe, es decir, el epígrafe de F, si lo cerramos, entonces esto va a ser el epígrafe de una función convexa, o sea, va a ser el epígrafe de esta clausura de F. Dicho sea de paso, la clausura de F es otra función. Yo me lo imagino como si fuera una extensión de F, ¿no? Eso es lo que nos dice el punto número 1, ¿no? O sea, si nosotros
vamos a decir, esta función f, este es el epígrafe. Si nosotros cerramos, o sea, en otras palabras, le añadimos puntos de acumulación al epígrafe, algo así, entonces ese nuevo conjunto resulta que va a ser el epígrafe de una función. ¿De quién? De esta acá. Bien, eso es lo primero. Si se dan cuenta, yo creo que el propósito de esto es que justamente se cumpla pues lo que dice acá, ¿no? El epígrafe de f está cerrado. Entonces ya con eso pues tienes una condición para la semicontinuidad. La segunda, ¿qué dice? La segunda dice, las funciones f y su extensión, o sea, la clausura de f, concuerdan en el interior relativo del dominio de f. Ya, la segunda parte, entonces, lo que está diciendo es que si nosotros definimos, yo todavía no sé quién es clausura, ¿eh? Entonces, la clausura de f igual a, en el interior relativo, es decir, ¿quién es el interior? Nosotros lo habíamos escrito así, ¿no? O sea, si clausura de f en x, ya vamos a ponerlo aquí, en x. Entonces, ya. Entonces, si x va a pertenecer al interior relativo, es decir, al interior relativo del dominio de f, entonces quiere decir que esto va a coincidir con f, entonces quiere decir que esto va a ser f de x. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no está en el interior? Es decir, es un punto de acumulación, es un punto límite, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los puntitos que van a estar incluidos como el f y la clausura están sobre el mismo dominio? Entonces, esto lo tengo que escribir así, ¿no? Dominio de f menos menos estos puntos, ¿no? El relativo del dominio de f. Ya, la pregunta es, ¿cómo debería definir esto de acá? Bueno, con el punto 2 ya tengo eso, ¿no? Pero ahora queda la pregunta, ya tengo más o menos idea de qué pasa, o sea, cómo es la clausura en el interior relativo, pero ahora tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo es la clausura de la función en los puntos límite, ¿no? Entonces, aquí yo lo que he pensado es que justamente ahí volvemos a la definición, ¿no? De semicontinua. Yo pensaría que justamente tiene que darse esto, ¿no? O sea, tiene que ser que lo definimos de manera conveniente para que se cumpla esto de acá, ¿no? Entonces, en otras palabras, a ver qué nos está diciendo este enunciado, esta proposición. Lo que yo he entendido es que lo que al final está diciendo es que no importa qué función convexa tengas, al final vas a poder extender esa función, es decir, vas a poder obtener una función de clausura, tal que esa nueva función sea sea una función semicontinua. Porque ya hemos visto, ¿no? Que bajo estas dos condiciones, pues con el primer punto obtenemos esta parte de acá. Yo diría que con el segundo punto deberíamos obtener esta parte de acá, ¿no? Esta condición de acá. Entonces, bueno, eso es lo que he entendido. Y bueno, es otro resultado fuerte, ¿no? Porque basta con que tengas la convexidad de la función para asegurar la semicontinuidad inferior. Bien, en la última proposición, bueno, esa es una proposición que a veces es difícil, aún teniendo la definición explícita de la función, determinar si la función es convexa o no. Ahorita voy a dar un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver. Dice, sea un conjunto abierto, no dice nada más que sea abierto, nada más, y una función diferenciable, f. Ok. Entonces, f es convexa si, solo si se cumple esta desigualdad para todo x y que pertenece al dominio. Bien.
un ejemplo bastante sencillo es que si nosotros tenemos, por ejemplo, la función f de x, la f de x a x cuadrado, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que eso es una función convexa porque su gráfica es una parábola, esa parábola es convexa, ¿no? Perdón, esa parábola no, el epígrafo de esa función es convexa, entonces, ya, pero ¿qué tal si nos piden demostrarlo de manera analítica? Entonces, digamos, approach que sería hacerlo a través de la desigualdad de Jensen, ¿no? Pero ¿cómo sería? Tendríamos que hacer esto. El f de, eh, alfa de x más 1 menos alfa de y. Esto, debemos verificar eso, ¿no? Que se cumpla que alfa de f de x más 1 menos alfa de f de y. Esto es para todo alfa que pertenece aquí y para todo x, y que pertenezca, bueno, al dominio de esta función. Como estamos en, estamos en R2, perdón, R2, estamos en R, para todo x, y que pertenece a R, ¿no? Ya, podríamos hacer esto porque es un chambón, ¿verdad? Sería, pues, hacer alfa de x más 1 menos alfa de por y. Tendríamos que esto elevarlo al cuadrado y ya saben, ¿no? Sí podríamos lograrlo tal vez, pero mira, ahí, con esto de acá, con esa proposición, lo tendríamos bastante directo. ¿Por qué? Porque ¿quién es f de x? F de x sería x cuadrado. F de y sería y cuadrado. Debemos verificar que la derivada de f en y sería 2y. Y bueno, x menos y. Listo. Y esto es fácil, ¿no? Porque, a ver, 2yx menos 2y, esto pasa a sumar, sería x cuadrado más y cuadrado. Esto pasaría a restar, menos yx es mayor que 0. Y sí, pues, ¿no? Esto es x menos y al cuadrado. Esto es verdad. Y de hecho es sí, solo sí, a todo. Entonces esto es cierto. Y ya está, ¿no? Con esto ya, de manera más directa, hemos verificado que esta función x cuadrado es convexa. Ahora bien, vamos a seguir. Ok, nos dan aquí un ejemplo, ¿no? No todas las funciones convexas son diferenciables en todas partes. El principal ejemplo básico de una función convexa que no es diferenciable en todas partes es una norma. A la norma euclidiana se refiere. Para la dimensión 1, esto da la función valor absoluto. Claro, y de hecho aquí está la gráfica, ¿no? Esto de aquí, la norma, o sea, la función sería f de x es igual al valor absoluto, ¿no? Y obviamente tengo esta gráfica. Esta función claramente es convexa, y donde no es diferenciable, pues aquí, ¿no? Justamente aquí no es diferenciable. Entonces tenemos que es una función convexa, pero no es diferenciable. Eso es para el caso n igual a 1. Si lo llevamos a n igual a 2, pues tendríamos que f de x, y es igual a, sería pues x cuadrado más y cuadrado, La gráfica de esta f es esto de acá, ¿no? Donde no es diferenciable esa función, perdón, sí, donde no es diferenciable aquí, ¿no? Ya, ese es un ejemplo de funciones convexas que no son diferenciables. Bien, con el profesor Eric, he visto que también hay propiedades muy parecidas. Vamos a ver, todas estas cosas se han demostrado en clases. Así que, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí hay una muy parecida, pero aquí hay le añaden un requisito, ¿no? Acá, por ejemplo, piden que el conjunto sea convexo. Creo que eso también lo tenemos aquí, por cierto. Sí, no, acá piden convexidad. Acá solamente que sea convexo y abierto. Aquí solamente que sea un conjunto abierto, ¿no? Y concluyen lo mismo, en verdad.
De hecho, esta es la hessiana, entonces este resultado es mucho más fuerte, como verán, ¿no? Pero bien, hasta aquí es parte de mi exposición, entonces ahora voy a darle pase a Raúl para que continúe. Un momentito, Patricia, vamos a regresar a la continuidad de la función Ok, para sacar las dudas que tenías. Uh-huh. En la primera, ¿no? La primera proposición. Claro. Ok. Ya. A ver, vamos. Creo que has abierto un Jambu, lo puedes graficar en ahí y presentarlo. Sí. Lo que quiero que me pongas es lo siguiente. Antes de que te vayas en ahí, quiero que me pongas lo siguiente. ¿A dónde voy? No, si vas a abrir un Jambu, primero la diapositiva que habías dejado anterior. No, primero la diapositiva anterior, no Ok. la Perdón, que perdón. estabas presentando, para poner los puntos que tienes que marcar. Ya, a ver, vamos a ver acá. Muy bien, entonces acá necesitamos lo siguiente. Entonces acá te dice que tienes una función convexa y lo que quiero que pongas es el punto X, que es el V, f de V, ¿correcto? ¿Sí? Que pongas el A, Lo sí, el marco. X y el A. Sí, eso lo vas a poner en tu gráfica de la función, ¿correcto? ¿Sí? El X y el A de V. Y después vamos a ver Ah, cómo construimos todo lo de abajo, ¿ya correcto? ya. Ya. Entonces el X y ¿a quién más? A la. Ajá, sí, grafícalo a ver en el Jambu. Ok, entonces tenemos una función. Tenemos, a ver, ay Dios, ahí. Y luego tenemos vamos a tomar un puntito de acá. Eh, Está bien aquí en R2, ¿no? Sí, está bien, está ideal, ya está. Ya, Ya, primero entonces, la función, a ver, sí, ya, sí, entonces la función, como es una función convexa, creo, sí. sí, Entonces, sí, función convexa, entonces dato. vamos a Una parábola nomás lo más sencillo, claro, ya. entonces, Está bien. aquí vamos a poner, este es el punto X, ¿no es cierto? Entonces aquí va a No, estar el X, ¿cómo es? El X no es ese, o sí. ya, tal cual. Ok, entonces vamos a poner B. Ya, claro, claro. Ya, Ajá, entonces aquí, el V, el X es igual a el V, F de B, ¿no? ya, entonces, pero lo ponemos al otro lado, el F de V. ¿Está bien? Sí, sí, ponle el F de V. Ya, Al otro aquí. F, sí, correcto. Ya está. Ahora, de otro color ponemos el otro punto, el A. El A es el V, F de V más uno, ¿no es cierto? Sí, debe estar Ya. por acá, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces Ya, acá ahí le vamos a ponemos. Ajá. B, F de B más Más 1. uno. Más uno, ya está. Por acá está Entonces, ¿qué nos decía el lema? ¿Qué nos decía el lema? Entonces, el lema nos decía lo siguiente: si tengo un punto en justamente en la frontera, ¿no es cierto? Que es el X, y un punto en el interior, que se tiene que probar que ese de rojito, ese la es el punto del interior, ¿no es cierto? Ajá, ¿No? sí. Ya que existe, como está en el interior existe una bola, a ver, dibújale una bola, ¿sí? Dibuja una bola, bórrale el V, como, ponle, ajá, ponle A nomás, claro, y bórrale esa Ya. coordenada porque ya lo conocemos. En la coordenada ya bórralo, solo ponle la letra A nada más, ¿sí? Ahí Sí. está. Ya, ya, supuestamente, claro, exacto, un poquito más grande, a ver, un poquito más grande, retrocederlo un poquito más grande. Ajá, un poquito más grande, un poquito más grande. Ya. ¿Está bien? Ya, sí está bien, ya está muy bien, tenemos ese punto y ese valor que estén ahí. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que se podía formar un cono, ¿no es cierto? Así es. Se Ya, puede el formar. cono. Ya, el cono. Entonces, de otro color, hazle la línea, o simplemente de otro color verde, júntalo. Ah, sí, está bien, está bien. Ya, Claro, se forma un conito acá. Ajá. ya, un conito. Ya, obviamente ese cono va a ser no vacío, ¿no? Por ese teorema y toda esa cuestión. ¿Existe el cono, no es cierto? No Ajá, vacío. sí. Ya, entonces existe el cono no vacío. Entonces, ahora, ¿cuál es el radio que está de rojo? El radio que está de rojo, vamos a ponerle, pues, a ver, Éxilo, epsilon. éxilo, Epsilon. claro. Ya. Entonces, ese radio es éxilo. Para una Sí. línea, está éxilo. Ajá. Entonces, acuérdate, yo lo voy a escribir acá por acá abajo, pero nos acordamos que el valor de A, ¿sí? El valor de A es igual a quién.
A Ah, V de qué? V, De F V, de qué? F de B más 1. Más 1, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá es un punto en el interior, ¿no es cierto? Eso se prueba y simplemente es asumido y fácilmente de probar, ¿no es cierto? Que está en Claro, este punto interior, está de problema. sí, Ahora, lo que hace acá es lo siguiente, mira, lo que hace acá es lo siguiente. Está pensando en este valor de V, ¿sí? Este valor de V, y ya, supuestamente acá está pensando en qué cosa, en esta parte que está acá, ¿sí? Justamente del diámetro, tomar justamente un H. Entonces lo que va a hacer qué cosa es, del centro que es, acuerda que es V, acá va a tomar qué cosa, un H. Acá sería un V más quién, más un H. Supuestamente estamos en R2 nomás y estamos viendo la gráfica en ahí, que supuestamente es sí. positivo, ¿no es cierto? Ya, entonces Ajá, este H es menor que épsilon, ¿sí? Se puede tomar, porque eso se puede construir porque este es una bola abierta, obviamente va a ser no vacía por los teoremas que tengan ahí, obviamente toma un punto en el interior que justamente pase por la diagonal que estén ahí, que sea de la forma V más H, ¿no es cierto? Y ok. entonces, este que está acá, justamente lo va a llevar, y este punto, ¿quién sería? El punto que está arriba, dentro de la... Ah, ese sería el B más H. El EF de quién? Sí, a ver, lo escribo. V De, más H. ajá, así es. Exacto, muy bien, ya, F V más H. Entonces, dime tú, ¿qué puedes pensar en ahí? Que si yo tengo este tamaño de acá a acá, justamente que tengo de acá a acá, Ujú. porque acuérdate que este que está acá es una bola que está en A, ¿sí? Este es una bola que está en A. Claro, Acuérdate, este A es como si fuera quién, X por quién, por R, ¿no es cierto? así es. Ajá, Es que sí. la primera es V y S. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que si el radio es éxilo que está acá, por la norma al máximo, porque estamos en R2, en Rn, las normas son equivalentes. Entonces, puedo pensar yo que cada uno de sus diámetros van a ser menor que éxilo. ¿Entiendes? Entonces, en este caso no me interesa la primera, me interesa la segunda que tengo acá, esta. Este que está acá, ¿qué va a ser? Menor que un éxilo dado, con esta condición. Esa es una construcción que se hace. Mm, Entonces, oh, lo que te está haciendo ahí dice analizar la función en x por v. Este que está acá, en realidad, que creo que es x o simplemente es una notación que es una continuidad local. Lo que tú estás probando es una continuidad local, que en realidad es lipschitzianidad, porque al último tu desigualdad que tú tienes de las normas de la función v es menor o igual que un éxilo, creo algo de sobre h, algo por ahí, ¿no es cierto? sí, ¿Sí? sobre Ya, H. Ujú. ya, no, No, acá es H, por creo, H, acá que por es H. H, acá menos Por 1 y que H. es H, ¿no? Por H sobre Ya, H. Sí. ya, pero este H, acuerda que es la diferencia de quién? De este V con V Con, más H. ajá, En claro. realidad está probando la lipschitzianidad y Mm, está probando local sobre un local. intervalo local, por eso sobre esta bola. Y simplemente la interpretación gráfica es esa, que tienes una Ah, bola de éxilo y está buscando en A y la relación. mm, Y este ah, que está acá te interesa también, que es menor. Ese H tiene menor que éxilo. ajá, Porque si fuera afuera no lo puede definir. Y ahora, lo claro. importante acá, que esto que está acá es no vacío. Es no vacío. Y los lemas te garantizan que es no vacío. Ujú, ujú. Ya. Entonces, eso Ya. sería un poco la idea. Muy Ah, bien. ya. Ya, profesor, gracias. Sí. Ya. Entonces, continuamos con Eduardo, creo, ¿no?